esponjoso de los adultos. El adipocito está ocupado por una gran cota de grasa. Tejido adiposo pardo aparece en los recién nacidos. Tejido cartilaginoso. Sustancia fundamental, es prácticamente sólida y abundante. Sus células son condrocitos y tiene la función de soporte. Sustancia fundamental, es prácticamente sólida y abundante. Sus células son condrocitos. Función de soporte. Tejido óseo. Posee matriz dura y calcificada, sales minerales y abundan las fibras de colágeno. Tejido óseo. Posee matriz dura y calcificada, sales minerales y abundan las fibras de colágeno. Tres tipos de célula. Osteoblastos, responsables de la formación del tejido óseo. Osteoblastos, responsables de la formación del tejido óseo. Osteocitos, células del tejido adulto. Osteocitos, células del tejido adulto. Osteoclastos, responsables de la reabsorción y remodelación del hueso. Responsables de la remodelación del hueso. Tejido óseo compacto. Tejido muy duro que soporta las fuerzas de presión. Se encuentra en la corteza del hueso. Tejido muy duro que soporta las fuerzas de presión. Se encuentra en la corteza del hueso. Tejido óseo compacto. Esponjoso. Tejido óseo esponjoso. Se encuentra en el interior del hueso. Y está la médula ósea. Se encuentra en el interior del hueso. Y está la médula ósea. Sangre. Matriz extracelular que es líquida y no contiene fibras. Está formada por una serie de células suspendidas en un medio fluido que se llama plasma, proteínas, agua, grasa y O2. Matriz extracelular es líquida y no contiene fibras. Está constituida por una serie de células suspendidas en un medio fluido que se llama plasma, proteínas, agua, grasa y O2. Clasificación de las células sanguíneas. Hematiz, glóbulos rojos. Carece de núcleo y color rojo. Carece de núcleo y tiene un color rojo. Leucocitos, glóbulos blancos, células blancas. Función, intervenir en procesos de defensa. Células blancas. Función, intervenir en procesos de defensa. Granulocitos, contienen gránulos. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos tienen un único núcleo. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos tienen un único núcleo. Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Agranulocitos no tienen gránulos. Linfocitos y monocitos presentan un núcleo. Agranulocitos no tienen gránulos. Linfocitos y monocitos representan un núcleo. Plaquetas intervienen en el proceso de coagulación. Intervienen en el proceso de coagulación. Hematopoiesis, proceso de formación de células de la sangre. Ocurre a partir de una célula madre. Ocurre en la médula ósea, esternón, fémur, vértebra, costilla, pelvis y cráneo. Proceso de formación de células de la sangre. Ocurre a partir de una célula madre pluricelular. Ocurre en la médula ósea, el esternón,
colágeno está en la membrana de los glóbulos rojos. Tejido muscular, capaz de proporcionar movimiento al organismo. Está formado por unas células denominadas fibras musculares. Tejido muscular, capaz de proporcionar movimiento al organismo. Está formado por unas células denominadas fibras musculares. Según su estructura, músculo estriado. Hay dos clases: esquelético, de contracción voluntaria, depende directamente del sistema nervioso central. Esquelético es de contracción voluntaria, depende directamente del sistema nervioso central. Músculo cardíaco es de contracción involuntaria y está regido por el sistema nervioso autónomo. Es de contracción involuntaria y está regido por el sistema nervioso autónomo. Músculo liso. Son mononucleares, su contracción es involuntaria y por lo tanto depende del sistema nervioso autónomo. Son mononucleares, su contracción es involuntaria y por lo tanto depende del sistema nervioso autónomo. Tejido nervioso. Es un tipo de tejido muy especializado, cuya función es controlar el resto de las funciones corporales. Es un tipo de tejido muy especializado, cuya función es controlar el resto de las funciones corporales. Sistema nervioso central, formado por el encéfalo y médula espinal. Sistema nervioso central, formado por el encéfalo y médula espinal. Sistema nervioso periférico, formado por los nervios. Sistema nervioso periférico, formado por los nervios. El tejido nervioso está formado por las células nobles, neuronas y células del tejido conjuntivo. El tejido nervioso está formado por las células nobles, neuronas y las células del tejido conjuntivo. Neuronas, células principales del sistema nervioso, responsables de la transmisión del impulso nervioso. Son las células principales del sistema nervioso. Son las responsables de la transmisión del impulso nervioso. Axón. Transmite señales desde la célula. Uniones celulares o sinapsis entre el axón y otras neuronas. Anatomía. Es la ciencia que se ocupa de la estructura del cuerpo. La piel. La piel es el órgano de mayor extensión del cuerpo. Representa la primera barrera de nuestro organismo frente a las agresiones externas. Es el órgano de mayor extensión del cuerpo. Representa la primera barrera de nuestro organismo frente a las agresiones externas. Faneras o anejos cutáneos, uñas, pelos, en cualquiera de sus variantes como son las cejas, pestañas, los cabellos, etc. La piel está formada por tres capas superpuestas, que de la superficie a la profundidad son epidermis, dermis y hipodermis. Formada por tres capas superpuestas, que de la superficie a la profundidad son epidermis, dermis y hipodermis. Epidermis, formada por tres tipos de células diferentes, como los queratinocitos, los melanocitos y las células Langerhans. Formado por tres tipos de células diferentes, queratinocitos, melanocitos y células Langerhans. Queratinocitos, capa germinativa, estrato espinoso, estrato granuloso, estrato córneo, melanocitos, células de Langerhans. Dermis, capa de tejido conjuntivo, separada de la epidermis por una membrana basal. La unión entre dermis y epidermis está muy contoneada y dibuja las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas. En la dermis hay vasos sanguíneos, nervios y terminaciones nerviosas libres, células musculares lisas
y estriadas y diversos anejos cutáneos derivados de la epidermis. Capa de tejido conjuntivo, separada de la epidermis por una membrana basal. La unión entre dermis y epidermis está muy contoneada y dibuja las crestas epidérmicas y las papilas dérmicas. En la dermis hay vasos sanguíneos, nervios y terminaciones nerviosas libres, células musculares lisas y estriadas y diversos anejos cutáneos derivados de la epidermis. Hipodermis, tejido conjuntivo según las zonas de la piel y el estado nutritivo resulta más o menos rico en tejido adiposo. Se trata de tejido conjuntivo laso según las zonas de la piel y el estado nutritivo resultando más o menos rico en tejido adiposo. Los anejos cutáneos, glándulas sudoríparas. Ecrines, se encuentran por toda la piel y mayor número en las palmas y plantas de los pies y manos. Se encuentra por toda la piel, mayor número en las palmas, plantas de los pies y las manos. Glándulas sudoríparas apocrinas, se diferencia de las anteriores se localiza en ciertas partes del cuerpo, así las pubis y párpados. Se diferencia de las anteriores se localizan en ciertas partes del cuerpo, así las pubis y párpados. Su situación es más profunda a veces en la hipodermis. Su situación es más profunda a veces en la hipodermis. Tamaño más voluminoso. Su desembocadura no se sitúa en la epidermis, sino en la vaina de un pelo, por debajo de la desembocadura de la glándula sebácea. El producto de la desembocadura es más espeso, oloroso y rico en grasa y en pigmentos. Su desembocadura no se sitúa en la epidermis, sino en la vaina de un pelo, por debajo de la desembocadura de la glándula sebácea. El producto de la desembocadura es más espeso, oloroso, rico en grasa y en pigmentos. Folículos polisebáceos son invaginaciones de la epidermis. Se introducen en la dermis. Son invaginaciones de la epidermis. Se introducen en la dermis. Un folículo comprende 3 elementos: pelos formados por células epiteliales que se queratinizan sin núcleo, contienen gránulos de melanina responsables de su color, formados por células epiteliales queratinizadas sin núcleo, contienen gránulos de melanina responsables de su color. Glándulas sebáceas asociadas a un pelo. Hay glándulas sebáceas en zonas sin pelo, como los párpados, asociadas a un pelo. Hay glándulas sebáceas en zonas sin pelo, como los párpados. Músculo lector del pelo. Fibras musculares lisas. Externo profundo se inserta en el pelo. Fibras musculares lisas. Externo profundo se inserta en el pelo. Uñas. Células queratinizadas, aplanadas, apiladas las unas sobre las otras y procedentes de una zona de la epidermis llamada matriz de la uña. Células queratinizadas, aplanadas, apiladas sobre las otras, procedentes de una zona de la epidermis llamada matriz de la uña. Tipos de piel. Piel gruesa. La piel de la palma de las manos y las plantas de los pies. Abunda. Las glándulas sudoríparas ecrinas. Piel fina. Piel del resto del cuerpo. Menor cantidad de glándulas sudoríparas. Termorregulación. La piel regula la temperatura mediante 3 síntomas. La piel regula la temperatura mediante 3 sistemas. El aporte sanguíneo, evaporización del sudor, evaporización del
hemorragias por trastornos vasculares. Mácula producida por extracción de sangre no desaparece a la vitropresión. Al evolucionar cambia de color. Mácula producida por extravasión de sangre no desaparece a la vitropresión. Evoluciona. Superficiales. Equimosis profundas. Hematoma gran. Cúmulo hemorrágico en dermis o epidermis. Hematoma gran.